esos días difíciles, esos días difíciles son los días que más nos unen a nuestros hijos. Esos, porque nos hacen reflexionar en qué debemos mejorar como papás. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Todo el tiempo estamos procesando sensaciones. Sabemos de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero resulta que hay más. Hay 3 sentidos más que no son tan conocidos: el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. El vestibular se relaciona con la orientación espacial. Nos dice dónde está ubicado nuestro cuerpo en relación con la superficie de la Tierra. Entonces tiene que ver con el equilibrio, con mantener el balance y, muy importante, con el movimiento de nuestros ojos. El propioceptivo es el sentido de la conciencia del cuerpo. Es el que toma la información que llega a nuestros músculos y articulaciones. Se relaciona entonces, por ejemplo, con el manejo de la fuerza. ¿Qué tanta fuerza tenemos que hacer para sostener un objeto sin romperlo, por ejemplo? Y el interoceptivo, finalmente, es el que nos da la información de nuestros órganos internos. Entonces, a través de este sistema sabemos que, por ejemplo, tenemos hambre o que hace calor y tenemos sed, necesitamos agua, o, por ejemplo, que tenemos que ir al baño. O también, muy importante, nos da la información sobre el dolor, el umbral del dolor que sentimos. ¿Listo? Entonces, con estos 8 sistemas recibimos la información y en nuestro cerebro la organizamos y producimos una respuesta, y esto lo hacemos en cada una de nuestras actividades diarias. Cuando tenemos dificultad en la organización de esa información que entra a través de los 8 sentidos, hablamos de una dificultad de procesamiento sensorial o de integración sensorial. Esta teoría de la integración sensorial fue desarrollada en los años 50 y 60 del siglo pasado por una terapeuta ocupacional que se llama Jane Ayres. El primer libro que ella escribió al respecto es del año 1972. Resulta entonces, y lo clave acá, es que las dificultades de procesamiento sensorial son muy comunes, aunque no exclusivas, en las personas neurodivergentes. Y esto afecta sus actividades de la vida diaria y los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se ve esto en el día a día? Por ejemplo, el ejemplo clásico de la alimentación. Los niños que les gusta comer todas las cosas que sean muy crocantes, ¿cierto? O al revés, los que no quieren probar nada duro ni crocante y les gusta todo muy cremosito. Entonces solo quieren alimentos más cremosos, más húmedos. Por ejemplo, el niño que no le gusta que el agua le caiga directamente en la cabeza y entonces la ducha puede ser una experiencia no muy agradable, ¿listo? O no les gusta que los peinen o que les corten el pelo. La primera vez que le cortamos el pelo a mi hijo fue una experiencia bastante desagradable para él. Lloró de principio a fin. No hubo nada que lo calmara, ni la pantalla con los muñequitos, ni las colombinas, ni las galletas, ni el carrito, nada calmaba su llanto. Yo no tenía ni idea de estos temas de procesamiento sensorial en ese entonces, pero era evidente para mí que esta experiencia no había sido agradable para él. Pasó como año y medio, más o menos, antes de que volviéramos a cortarle el pelo. Recuerdo que yo le hacía una colita para que su pelo no entrara en sus ojitos. Y la gente en la calle me decía,
qué linda la niña. Y bueno, no era una niña, era un niño al que no le gustaba que le cortaran el pelo, porque tenía unas dificultades de procesamiento sensorial. Hoy en día ya se logra, no es que sea la experiencia que más le gusta, pero se logra cortarle el pelo, tampoco es el corte más perfecto, pero se logra con mucho amor, comprensión y con su estilista de cabecera, que es su abuela. Entonces, miren que estas diferencias y dificultades de procesamiento sensorial van cambiando en el tiempo. Y en general, para cada uno de los sentidos de los que hablamos, podemos identificar como dos extremos. Las personas hipersensibles, que tienen mucha sensibilidad, y entonces son como unos evasores sensoriales. Por ejemplo, el niño que no le gusta que lo abracen muy fuerte, que lo estrujen mucho. O por otro lado, la hiposensibilidad, que es al revés, los que tienen poca sensibilidad. Entonces son buscadores sensoriales, están constantemente buscando estímulos. En este ejemplo sería al revés, es el niño que le gusta siempre que lo abracen, que lo carguen, que lo abracen fuerte, que busca esas sensaciones. Ahora, estas diferencias pues vienen como en combo, pueden venir mezcladas. Entonces, alguien puede tener mucha sensibilidad en algún sistema y poca en otras. Entonces, por ejemplo, a un niño le pueden molestar los ruidos muy fuertes, pero no tiene problema con el balanceo en el columpio. Mientras que otro no puede ni ver el columpio, pero no le importa si hay ruidos fuertes a su alrededor. El punto clave, entonces, es que lo mejor que podemos hacer como papás para responder a estos desafíos de procesamiento sensorial es aprender. Aprender en general de procesamiento sensorial y en particular de nuestros hijos, de cuál es su perfil sensorial particular. En las notas de este capítulo les dejo un par de enlaces para empezar esa tarea de aprender. Uno de ellos es un libro de una profesora que se llama Carol Stock. Ella es una profesora de preescolar que por allá en los 80s, 70s se hacía la pregunta de, bueno, ¿por qué algunos niños de su salón no podían disfrutar de esas actividades que ella diseñaba para aprender y divertirse? Les molestaban los ruidos o no querían trabajar con ciertas texturas o al revés, les gustaban muchas unas texturas y no salían de ahí o les costaba trabajo dejar de moverse, estaban en constante movimiento. Y ella se acerca a esta teoría de la integración sensorial y empieza a encontrar respuestas a sus preguntas, a ciertos comportamientos que observaba en los niños de su salón. Y al mismo tiempo encuentra que todo lo que había escrito en ese momento al respecto, pues tenía un lenguaje muy técnico, estaba básicamente escrito para profesionales de la salud. Entonces ella decide escribir un libro hecho para papás y educadores, que explicara este tema del procesamiento sensorial en un lenguaje muy simple y con ejemplos que fueran claros para entender. Y este libro, que ha sido traducido a 12 idiomas y ya va en su tercera edición en inglés, pues es como la Biblia del procesamiento sensorial. Y quería contarles además una historia que me parece interesante sobre este libro y es un cambio en el lenguaje que sucede entre el 98 y el 2022. En la primera edición del 98, el título del libro era El niño desincronizado, reconociendo y enfrentando las disfunciones de procesamiento sensorial. Era la palabra que se usaba, disfunción. Luego, en la segunda edición del 2005, el subtítulo cambia y dice reconociendo y enfrentando el trastorno de procesamiento sensorial, disorder en inglés. En la última edición del libro, la tercera, que es de abril de este año, del 2022, la autora decide hacer un cambio en ese subtítulo y ahora dice reconociendo y enfrentando las diferencias de procesamiento sensorial. Y esta es una historia que me gusta porque es un ejemplo de un paso más hacia ese mundo que celebre la neurodiversidad. Antes de contarles con quién voy a conversar hoy, quiero agradecer a todas las personas que escucharon el primer capítulo de Diarios de Parque y que me han mandado sus comentarios. Muchas gracias por escuchar. Hoy mi invitada es Margarita, la mamá de Julieta. Y a través de la historia de Margarita y Julieta vamos a entender
de primera mano, un poco más, cómo es que las dificultades de procesamiento sensorial se ven en el día a día, en la vida cotidiana de los niños y de las familias neurodiversas. Los dejo entonces con mi conversación con Margarita. Hoy tenemos como invitada a una mamá que nos trae una perspectiva muy interesante de la neurodiversidad, no solo desde su rol como mamá, sino también desde su visión como politóloga. Su nombre es Margarita Gárviras. Margarita enseña a estudiantes de ciencia política en la Universidad del Bosque, tiene mucha experiencia en política electoral y en su tesis de maestría analizó el caso de la gripe española a comienzos del siglo XX. Ese es un dato chévere. Tuvo además un momento muy feliz en la vida el día que conoció y se tomó una foto con Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, durante un concierto de la banda en Bogotá. Debo también decir que es una ferviente seguidora de Star Wars. Y todo esto que he dicho es muy importante, pero la razón por la cual la invité hoy a Diarios de Parque es porque Margarita es la mamá de Julieta. Y Julieta es, yo diría, de las mujeres de tu vida, la mujer más joven de tu vida. Sé que son muy importantes las mujeres en tu vida, tu abuela, tu mamá, tu hermana. Entonces Julieta viene a ser como la mujer más joven de tu vida, pero además la mujer que convirtió a tu familia en una familia neurodiversa. Sí. Por eso yo invité a Margarita a Diarios de Parque. O sea, realmente es gracias a Julieta que invitamos a Margarita a Diarios de Parque. Entonces, bueno, Margarita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, Claudia. De verdad que pues es muy chévere tener estos espacios en los que se puede hablar de un poco la vida cuando tenemos estos chiquitos eh, que pues nos hacen la vida feliz, ¿de acuerdo? Y de todas maneras se constituyen como nuestro tesoro o son nuestro tesoro en nuestra vida, no sé. A mí Julieta, por ejemplo, vino a cambiarme la vida en muchos sentidos. Eh, si bien siempre quise ser mamá, Juli fue una sorpresa. Y desde el momento en que supe que iba a ser mamá, nada, pues creo que mm, sentí la felicidad más grande, obviamente miedo, pero pues también felicidad, porque finalmente creo que ser mamá es difícil, pero es algo al mismo tiempo maravilloso, no sé. Y Juli, pues definitivamente nos cambió la vida a todos los que efectivamente estamos con ella. Listo. Margarita, mira que me gustaría que nos contaras, bueno, tú ya empezaste como desde el embarazo, pero me gustaría que nos contaras cómo fue cómo empezó esta experiencia como una mamá neurodiversa. ¿En qué momento fue que tú notaste que había algo especial, algo diferente en Julieta? ¿Cuál fue ese momento que te hizo como clic y que tú identificas como el inicio, digamos, de este camino? Bueno, Juli entra al jardín infantil a los 2 añitos, que es lo que normalmente es la edad con la que normalmente los niños entran al jardín en Colombia. Y pues también, no sé, siempre que uno es como mamá o papás primerizos, lo primero que uno hace es como comprar todos estos libros de crianza. Y pues siempre habíamos leído con el papá de Julio el tema de los terribles dos. Ah, sí. Y creo que pues estábamos preparados para esos terribles 2 años en los que los niños son, no sé, empiezan como a expresar más de lo que antes hacían, como sus emociones, lo que les gusta. Y Juli tiene un proceso interesante en el jardín. Es una niña muy, era una niña pila, había logrado además, o no sé, una característica es que para su edad tenía el tema del lenguaje muy desarrollado. Y pues todo iba bien.
hasta que empezó a tener como algunos episodios. Y producto un poco de esas situaciones que, por ejemplo, a veces, no sé, había un ruido en el jardín y Juli como que a veces como que se descontrolaba por el ruido, los sonidos, las luces. También era un poco quisquillosa con la comida y pues empezamos como a tener reuniones más regulares en el jardín y en el jardín nos pidieron entonces que buscáramos la manera de establecer qué era lo que le sucedía, qué era lo que le sucedía a Juliet. Entonces, más o menos como a mitad de año, tuvimos como o bueno, no sé si creo yo la suerte, voy a decirlo así, fue suerte, porque Juli tenía un neuropediatra desde que era bebé, porque tenía una cabecita muy grande, entonces el papá se preocupó porque la cabecita de Juli era muy grande, pese a que él también había sido cabezón, pero pues claro, papás primerizos nos asustamos por todo y la llevamos a un neuropediatra y pues el neuropediatra eh, que nos había recomendado el pediatra de Julieta se convirtió en el neuropediatra pues de Juli. Okay. Y lo primero que hicimos entonces cuando el colegio nos solicitó como una evaluación externa para tratar de entender qué era lo que le pasaba a Julieta cuando pues los ruidos o los o las luces o un poco su comportamiento quisquilloso cuando comía, entonces la llevamos a su neuropediatra y pues nos pidieron una serie de exámenes. También le pidieron como a los familiares más cercanos con los que Julieta tenía constantemente o tenía un contacto, perdón, un contacto constante para que llenáramos una encuesta. Y pues bueno, así empezó como nuestro camino. Lo primero que se hace es que se empiezan a descartar un número importante de situaciones que hoy tienen nombre, que antes no lo tenían. Y pues dimos con el diagnóstico y a Julieta le diagnosticaron, o mejor dicho, dijeron que tenía un desorden de integración sensorial. Y claro, empezamos a entender entonces a Julieta. Julieta es hipersensible a los sonidos. Julieta no le gusta, por ejemplo, que le corten las uñas de las manos y los pies desde chiquitica. Y eso, mejor dicho, cuando era bebé lo que hacíamos era que se los cortábamos cuando estaba dormida para que pudiéramos hacerlo fácil, para que efectivamente ella no se saliera como de su tranquilidad, no sé cómo decirlo. Y también nos dimos cuenta que no le gustaban algunas texturas de ropa, como la lana, o sea, hay ciertas texturas que también le molestaban, además que Julieta tiene dermatitis atópica y pues no sé, eso también ha sido desde bebé fue bastante interesante porque tiene una dermatóloga desde que es bebé, porque si era muy sensible, entonces a ella no se le puede, por ejemplo, no puede utilizar los mismos jabones que utilizamos todos, el champú es distinto, porque tiene su dermatitis atópica. Y algunos episodios, o en algunos episodios que ella tiene, termina además expresándolo en su dermatitis atópica. Entonces, bueno, toca tener unos cuidados especiales, unas recomendaciones que obviamente nos ha dado su dermatóloga. Pero también nos dimos cuenta no sé, que tenía, por ejemplo, el tema de la comida. Hay cosas que Julieta no comía cuando era bebé, porque efectivamente, no sé, le molestaban, ¿sí? Y pues empezamos entonces a darnos cuenta que efectivamente Julieta sí se encuadraba o se encasillaba, no sé cómo decirlo, pero no conozco muy bien como los términos médicos en ese tema del trastorno de integración sensorial.
Y a partir de los 2 años y medio, entonces iniciamos con terapias ocupacionales, que es lo que normalmente recomiendan cuando los niños tienen estos trastornos de integración sensorial. Ok. Es Porque decir, además Juli es intrépida. O sea, si Juli ve un tobogán, ella se tira, o sea, ella no se sube a un árbol y no le da miedo caerse. A veces también los niños con trastorno de integración sensorial tienden a tener, por ejemplo, tienden a tener como resistencia al dolor. Entonces, sí, no sé, fueron como muchas cosas o muchos episodios que nos llevaron entonces a la necesidad pues, de saber qué era lo que tenía Julieta. Obviamente, al principio, cuando nos dicen en el jardín, Juli tiene algo más y no sabemos qué es, por eso pedimos que como papitos, pues, no sé, se den a la tarea de buscar expertos que les den la respuesta correcta para ayudarla. Obviamente uno como papá pues se asusta, se siente triste, uno se pregunta muchas cosas. Yo me acuerdo ese día, yo no vivo con el papá de Juli, nunca hemos estado juntos, eh, pero sí es un papá presente en la vida de Julieta, eso sí voy a decirlo, es un súper papá. O sea, él, mejor dicho, pues estamos en conexión, en una comunicación constante porque pues efectivamente sabemos que tenemos que ayudar a Julieta, sobre todo para que ella logre estar bien, ¿sí? Y me acuerdo que ese día llegué después de esa reunión del jardín, llegué a mi casa, yo vivo con mi mamá y mi hermana, y no sé, pues lo primero que mi mamá me preguntó, bueno, ¿cómo les fue? mm, Y pues yo me sentí muy triste, me puse a llorar y le dije, mami, no sé, algo tiene Julieta, estoy muy preocupada, ¿será que fue mi culpa? No sé, uno como papá y como mamá se pregunta, ¿será que es que no me tomé todas las vitaminas? ¿Será que el se me ácido olvidó algo? fólico. Sí, esas cosas. Yo decía, ¿será que fue que a mí se me pasó un día, mamá? No sé, o sea, son tantas cosas. ¿Será que no me cuidé lo suficiente en el embarazo? Además que yo tuve una serie de complicaciones en el embarazo. Siempre me habían dicho que no podía quedar embarazada, entonces por eso creo que Juli fue como un milagro, o sea, fue una sorpresa en mi vida. Pero tuve unas situaciones allí pues bastante complejas. Tuve un embarazo de alto riesgo. Eh, yo de hecho es a los 3 meses, casi 2 meses, 3 meses que me doy cuenta que estoy embarazada, porque mi vida, o sea, seguía normal, o sea, venía lo normal, o sea, y me di cuenta es porque, no sé, los olores, tenía más, no sé, los olores se me hicieron más, o sea, sentía más los olores. Eh, y pues también tuve diabetes gestacional, entonces no sé, creo que son muchas cosas que uno empieza a preguntarse como mamá, Ya si fue mi acabas de culpa. tocar un tema súper importante para los papás de estos niños y es la culpa, que siempre es como uno de los primeros sentimientos que aparece. Podemos hacer un capítulo completo de la culpa, Uy, pero sí, quisiera como preguntarte sobre eso ya años después, porque Julieta, ya, ¿cuántos años tiene Julieta ya? 7. 7. Digamos, tú ya 7 años. tienes en tu currículum, tú ya tienes 5 años de experiencia en este camino. Me gustaría preguntarte cómo has evolucionado respecto a ese sentimiento que es como de los primeros que aparece ahí, de qué hice o qué no hice o qué hice mal. Y que no ayuda mucho como en el recorrido del camino de ayudar a los niños. Bueno, entonces voy a volver a ese momento. Ajá. Entonces yo me desboroné. Lo bueno es que yo cuento como dijo Claudia al principio, tengo mi mamá, mi hermana que es re fuerte, es menor que yo, pero ella es como no sé, ella es como mi guía, ella es mi sostén en los momentos más difíciles que nos ha tocado, siempre hemos estado juntas. Y además tengo un hermano que si bien vive en otro país, pues es mi familia y siempre nos hemos tenido los tres. Entonces lo primero que le dije a mi mamá es, no, mamá, nos acaban de decir que Juli tiene otra cosa y que necesitamos llegar a eso que tiene Julieta. Me acuerdo que me puse a llorar
Mi mamá me abrazó y me dijo que no, que teníamos que llegar a una respuesta, que lo que teníamos que hacer era buscar y ayudar a Julieta, que seguramente no tenía nada serio, que no había que preocuparnos. Y bueno, empezamos todo el proceso. Y pues fue un proceso, es un proceso que tomó tiempo. Pues por eso les dije un poco antes que nos hicieron encuestas a todas las personas con las que Juli tiene constantemente contacto. Y también le hicieron como una serie de exámenes físicos. Y bueno, finalmente dimos con el diagnóstico. Y lo primero que yo le pregunto al doctor, al neuropediatra de Julieta es, y lo dije así, o sea, en nuestra como, no sé, cuarta cita, cuando ya nos dice qué es lo que efectivamente tiene Julieta. Y lo primero que le pregunto, bueno, ¿y por qué Julieta es así? ¿Por qué nació con esto? ¿Qué no hice bien como mamá? Ahí va la culpa. Mira. Sí, es una culpa que está ahí presente, ¿de acuerdo? No, uno la va superando con el tiempo y va entendiendo que no es porque no me tomé las vitaminas o porque se me pasó un día. Eh, y uno empieza a entender un poco, pues que no es que sea culpa de uno como tal, ¿de acuerdo? Son condiciones biológicas e incluso genéticas que están ahí, ¿de acuerdo? Porque uno se siente culpable, quiere todas las respuestas, pero las respuestas no necesariamente se las van a dar a uno en ese momento. Entonces uno empieza a atar cabos. Y mi reto, y creo que es el reto que tiene la mayoría de papitos con hijos que se encuadren en algunas de estas condiciones, es cómo voy a integrar a mi hijo a la sociedad. Ese es un reto y sigue siendo un reto, por ejemplo, en la vida de Julieta, 7 años y sigue siendo un reto. Eh, porque si bien pueden tener, o sea, es decir, su vida diaria son niños felices, son niños que aprenden, son niños que tienen muchas otras cualidades, pero sigue siendo un reto porque la sociedad no los entiende. Y cuando ya nos dicen también que Juli tiene un desorden de integración sensorial, pues no, a seguir adelante y a cambiar la vida o transformar la vida o adaptar nuestra vida para ayudar a Julieta en lo que más podamos. Pero un reto grande sigue siendo, o es un poco, no sé si un reto, pero a veces creo un temor de los papitos. Es como, ¿cómo hago que la sociedad entienda que Juli, cómo hago que la sociedad entienda que mi hija y mi hijo son niños felices que ven el mundo de manera distinta? Porque yo no veo, por ejemplo, el desorden de integración sensorial de Julieta como un obstáculo, un impasse, una debilidad. Veo todo lo contrario. Veo que que más que un obstáculo es un desafío. Y los desafíos a mí me parece que son positivos. Entonces, siempre para mí el reto más difícil a superar es cómo vamos a integrar a Juli a la vida en sociedad, cuando ya sabemos que tiene un desorden de integración sensorial. Y ese creo que ha sido hasta el momento como un poco el objetivo de todo lo que hacemos por Juli. Y lo voy a poner y voy a seguir contando entonces un poco la historia. Entonces nos enteramos que Juli tiene esto. Listo. Vamos entonces a mirar cómo podemos apoyar a Julieta en todo el sentido de la palabra. Juli tiene sus terapias ocupacionales desde los 2 años y medio. Está haciendo terapias ocupacionales. Yo doy gracias porque además creo que nos hemos encontrado con expertos en el tema eh, que nos han ayudado un montón. Y eso es bueno porque uno se siente apoyado y uno siente que sí se puede dar la batalla, que uno no está solo, ¿de acuerdo? Y uno además se va dando cuenta que esto es un mundo que de pronto en nuestra época era totalmente desconocido, pero hoy en día hay avances y uno ya se siente, se siente más tranquilo. Entonces iniciamos con las terapias ocupacionales. Terapia ocupacional. A Creo todos, yo que creo. nos falta. Yo creo que si nos hicieran esos exámenes,
Yo creo que más de uno sale, o como uno como adulto sale con alguna condición de estas. Sinceramente siento que va por ahí y que realmente ha habido avances, hoy tienen nombre, antes no tenían nombre, antes lo que tenían estos chiquitines no tenían nombre. Hoy se les puede decir, mire, tiene esto y el tratamiento es este, hágale para adelante, pero antes no. Y yo me imagino que muchos adultos que piensan que no logran adaptarse a la sociedad tienen alguno de estos trastornos, tienen alguna de estas situaciones que no lograron comprender en su infancia Y es, porque no existían los términos. Existía la condición, pero no tenía nombre. Y cuando no tiene nombre, cuando no se le da, cuando no tiene un nombre, cuando no nombramos las cosas, pues es muy difícil o terminan ayudar. siendo los que eran los niños como problema, Problema. es que es un niño muy difícil, Sí, pero porque se ve o se diseña, digamos, esa etiqueta del niño que es como difícil, él es complicado, pero desde la observación de los comportamientos, pero no sé si este ejercicio que tú nos cuentas que te mandaron a hacer en el jardín y es de, bueno, vamos a ver por qué será que Julieta tiene estos desafíos, vamos a preguntarnos, y entonces pasa uno de mirar solo comportamientos a mirar las razones. Es que de pronto le molesta esto, le molesta aquello, y que hay una, digamos, esa razón biológica detrás, ¿cierto? Una sí. explicación de por qué. Pero más bien Hay como una explicación. hay una Hay una explicación explicación médica. Existe el término, existe, tiene nombre. y Pero en ahí ya nuestra tienes un época no. plan, digamos, cuando tienes esto, entonces tienes un plan y me gusta mucho que tú ahorita mencionaste, y esto se relaciona con una pregunta que tenía ahí en el tintero, entonces de una vez te la hago. Me gusta mucho cómo hablaste de que tú ves digamos, la condición de desintegración sensorial, los problemas de integración sensorial de Jolieto, más que como un obstáculo, es como un desafío, algo que vamos a superar y algo de lo que vas a aprender. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué es lo que has aprendido en este proceso con Julieta? ¿Qué es lo que Julieta te ha enseñado durante estos años? A Margarita. ¿Qué me ha enseñado Juli? Yo creo que Juli, o sea, Juli tiene 7 añitos. Yo la conozco, mejor dicho, desde que nació, es mi bebé. Y me ha enseñado más de lo que creo yo, o sea, he aprendido más de lo que había aprendido en todos mis años, pues han sido 7 años de muchos aprendizajes. Y lo que yo hago entonces es que, no sé si llamarlo así, o experimentos, o experimento mucho con Julieta. A ver, ¿cómo? Es decir, experimentamos en qué sentido. Como sabemos que tiene unas condiciones particulares, por ejemplo, le hemos dado la oportunidad que ella, no sé, elija actividades extracurriculares en el colegio. Y la hemos puesto a experimentar hasta que ella logre, por ejemplo, decir, esto es, aquí me siento mejor, aquí me siento feliz, aquí puedo dar el 100% de mi potencial. Entonces la hemos puesto desde fútbol, tenis, patinaje, natación, piano, plastilina. Y creo que me ha enseñado a ser un poco más abierto, ¿sí? Y me ha enseñado a que la crianza es distinto a lo que uno se imaginaba. Y soy más flexible que cuando inicié como mamá, ¿de acuerdo? Porque creo que también a los papitos nos toca ser más flexibles cuando tenemos a estos jóvenes, a estos niños que ven el mundo de manera distinta. Pero también trato de entender a Juli o trato de entender el mundo como ella lo ve. Sí, entonces siempre experimento con ella. Bueno, si no le gustan las pinturas, pues pasemos a otra actividad. Por ejemplo, en la época de la pandemia, ella estaba en ese proceso de aprender a leer y escribir. Y
yo me inventé y diseñé un montón de actividades para lograr que aprendiéramos a leer y a escribir en casa, porque finalmente pues era la profe en el computador y pues no, o sea, desafíos de la pandemia. Y creé una serie de actividades para que Juli y yo nos sentáramos en horas de la tarde y pudiéramos entonces lograr que ella aprendiera a escribir y a leer sin que eso además generara pues una situación muy compleja para la manera en la que ella ve el mundo. Y adapté entonces buena parte de las actividades para ella. Entonces me ha enseñado a adaptar mi vida, ¿sí? O me ha enseñado a que se puede ser una mamá distinta, con mente abierta y más flexible a lo que significa Julieta o el reto que significa entonces esta condición que tiene Julieta. Y además, una de las cosas que también me ha enseñado es que creo que es el amor incondicional, ¿de acuerdo? Y es ese amor en la que entiendo a Julieta, pero también trato de ayudar a Julieta de todas las maneras posibles. Y voy entonces a poner un ejemplo. Juli termina su jardín, o sea, todo el tema que es párvulos, y ya tenía que pasar a colegio, pues, de, entre comillas, colegio de grandes. Eso también es un reto. Ese es otro reto que tenemos los papás con niños con estas situaciones, que ven el mundo de manera distinta, porque yo le digo además a Juli, y ese es otro ejercicio que a mí me gusta con Julieta, porque ella dice, es que yo estoy loquita, y yo le digo, no, mi amor, tú no estás loquita, es que tú ves el mundo de manera distinta, eso es todo, Juli. Y fue de todas maneras, o es un reto también, buscar colegio. Entonces uno hace una lista, ¿qué es lo que necesita Julieta? Y para ser sinceros, creo que como papás, como somos papás primerizos, en esta sí nos equivocamos. Juli pasa aquí a jardín, hace párvulos y prejardín en su jardín y pasa a jardín. Y de pronto no teníamos como todo el panorama, ¿de acuerdo? Y cuáles son las necesidades o las necesidades reales que tiene un niño con un desorden de integración sensorial. Y la pusimos en un colegio es un colegio grande, es un colegio pues que tiene un montón de años en el mercado escolar, pues es un colegio más tradicional. eh, y no pensamos que para Julieta iba a ser un reto. Jardín no fue un reto en principio, porque la mitad de jardín estuvo en el jardín y los tienen separados, los niños pequeñitos de los grandes, de primaria y de los bachilleratos, todos están separados, porque es un colegio muy grande. Incluso una de las condiciones era un criterio, no, que esté cerquísima de la casa de papá, pero también cerca de la casa de mamá por 10 minutos para que estemos bien y que si le pasa algo a Julia estemos preparados para poder estar con ella. Y además era un colegio que su papá quería porque es su colegio y bueno, tenía como unos significados muy importantes en la vida de su papá y en la vida también como de la familia de su papá. Pero no nos preguntamos, y creo que eso le puede pasar a todos, ¿de acuerdo? No preguntamos cuáles eran las necesidades de Julieta. Entonces, sus primeros 6 meses de jardín fueron buenos porque están separados de los demás niños y pues no sé, yo presumo que como son los chiquitines, entonces sí, hay como más atención, ¿de acuerdo? Los profes centran su atención en los niños y pasa la pandemia. Entonces la otra mitad de jardín la pasó en computador en casa. Y bueno, no fue pues estaba en casa y nosotros sabemos manejar a Juli, le tenemos unas rutinas además que son rutinas fijas. Eh,
El gran reto fue cuando pasó a primero y le tocó ya en otra parte del colegio, con los niños de primaria, que son muchos más, Un y entorno son, no tan controlado, exacto, no es un ambiente más tan controlado otras cosas. como en jardín. Son primero A, B, C, D y E, son más de 200 niños, 16 profesores, entre 11 y 16 profesores, lo rotan muchísimo. La pandemia además pues también había generado otros retos. Una cosa es estar en pantalla y otra cosa es la interacción física y real de los niños. Y entonces para Juli, claro, volver al cole se volvió un reto gigantísimo. Además cambian de ruta. Una es la ruta de los chiquitines y otra es la ruta de los grandes y ya se van en ruta de los grandes, pese a que son para mí pues chiquitines. Pequeños. Juli recién cumpliditos entra a primero, o sea, 6 añitos. Era la más de las más chiquiticas de su curso, pero además conscientes de su condición con su tema de desorden de integración sensorial. Cambian nada más de profes y lo rotan. Todo el mundo de Julieta se le cambió. Todo el mundo de Julieta se le cambió, se le transformó. Yo lo primero que hago en una reunión es decirle a la nueva profe, Julieta tiene estos retos. Tiene estos retos porque ella tiene un desorden de integración sensorial, ya el colegio sabía, pero además también cambia la psicóloga, cambia la terapeuta, porque una cosa es la terapeuta de los chiquitines y otra cosa es la terapeuta de primaria. O sea, cambia todo, los psicólogos, todo, es un mundo distinto, con una ruta diferente. Con además sus estudiantes, sus compañeritos con los que había estado desde que era chiquitica, ya no estaban todos mezclados y solo había quedado con una compañerita. Entonces el mundo de Julieta se transforma y es un reto para los niños con desorden de integración sensorial o los niños con un desorden de integración sensorial tienden o lo que pasa es que se les dificulta el cambio. No es tan fácil el cambio, entonces toca anticiparlo. Si a Juli se le hizo la anticipación, meses de anticipación, Juli, ya no vas a estar con tus compañeros, vas a tener una nueva profe, vas a tener una nueva ruta, vas además, cambia el horario, lo recogen más temprano Ok. y los dejan más tarde, o sea, es un mundo distinto. Y uno dice, bueno, Julia está, porque entiende, o sea, Julieta entiende. Y ella decía, sí, sí, mami, yo sé. Y estaba, pues además, Juli es muy, muy sociable, le gusta mucho tener amigos, le gusta mucho salir, correr, aprendió a montar cicla a los 5 años, es decir, es activa en todo el sentido de la palabra. Y bueno, yo dije, es un reto, lo vamos a lograr. Además, también lo primero que hice fue mandarle un correo al nuevo grupo de psicología y terapia ocupacional que iban a estar en primaria y pues que además yo quería que conocieran el caso de Juli para anticiparlos. Bueno, de todas maneras ya el colegio había hecho el empalme, con los chiquitines, con Jardín habíamos tenido una buena relación y Juli empezó bien. O eso era lo que creíamos, ¿sí? Entonces, pero no. No salió tan El bien. colegio no salió tan bien. El colegio nunca nos avisó. Julia había tenido unos episodios bastante fuertes. Nos avisan cuando Juli tiene un ataque de ansiedad. Y eso es muy normal en niños que tienen desorden de integración sensorial, porque no, por eso mismo, porque no se adaptan tan fácil al cambio. Pese a que le habíamos hecho su anticipación, no nos habían dicho. No nos habían dicho. Nunca nos dijeron. Nos habían contado algunas cositas,
que habían sucedido y las habíamos solucionado, como es el tema de la reflexión, no, pues no puedes gritarle a tu compañerito, no puedes dañarle al compañerito los colores, que es normal en los niños, ¿de acuerdo? Y Juli tiene un ataque de ansiedad en la ruta. Y me llaman y me dicen, tiene que venir por Julieta. Y yo, pues sí, pero ¿dónde están? Estamos en tal parte porque no vamos a llegar al paradero. Yo salgo, le digo a mi hermana, estaba además en una tutoría, entonces yo dije, no, ya vengo. Como estamos todavía en COVID, pues no teníamos que ir a la oficina, afortunadamente. Y voy y recojo a Juli en la ruta, subo a la ruta y todos los niños están diciendo que Julieta es mala, que Julieta es horrible, que es la peor niña. Y Julia está debajo de la silla en posición fetal. Y yo escuchaba que todos los niños decían eso. Y la monitora es que no puedo controlarla. Nadie puede controlar a su hija. Yo lo único que hago es, me agacho, la cojo, la cargo. Juli ya me pasó la mitad de mamá, ya, o sea, ya va a ser más grande que yo, o sea, seguramente. Yo soy muy pequeñita, pero aún así creo que esa vaina del amor de mamá, eso de mi hija le están haciendo La esto. fragilidad de ella en ese momento. Yo lo único que hago es cargarla, la saco de la ruta, la abrazo. Ella está totalmente, o sea, tiene un ataque de ansiedad, una niña de 6 años con un ataque de ansiedad. Increíble. Una cosa es que siempre le dicen a uno, no llores delante de los niños. Lo primero que yo hago es dejar a Juli con mi mamá y mi hermana y me salgo al parque y me pongo a llorar. Y llamo al papá y le digo, Juan, está pasando eso. Me dijo, pues, ¿cómo así? ¿Cómo la dejaron? ¿Y por qué no la llevaron hasta la casa? Yo le dije, seguramente esto va a tener una consecuencia. Y nos llaman del colegio y nos citan eso fue un miércoles y nos citan, yo no la mandé el jueves, me citan el viernes con el papá de Juli y me dicen que la decisión que ha tomado el colegio es que van a sacar a Juli de presencial y la van a volver a meter en virtual. Y me dicen que es que tenemos que llevar a Julieta a un psiquiatra, porque es que Julieta tiene una condición más seria que su desorden de integración sensorial. Es decir, minimizan, sabiendo un poco lo que es el desorden de integración sensorial, o sea, más o menos vuelcan un poco toda la situación en Julieta, o sea, responsabilizan a Julieta y a papá y a mamá. Yo le digo, o sea, eso es una reunión que dura toda una mañana. Finalmente yo pido permiso, salgo al baño, me lavo la cara, entro al colegio, entro a la reunión y les digo, miren, ¿sabe qué? Vamos a hacerle lo que ustedes nos están pidiendo. Eh, pero también siento que ha sido una irresponsabilidad por parte del colegio porque nunca nos habían dicho, o sea, nunca nos contaron todos los episodios que Julieta había tenido. Y nosotros siempre les hemos dicho que Julieta tiene un desorden de integración sensorial. Si a Juli no logran ayudarla, ella va a tener un ataque de ansiedad y va a responder de la manera en la que respondió en la ruta. Porque es normal. O sea, es normal porque ellos no tienen, o sea, es un desorden sensorial. O sea, no tienen cómo responder al mundo como responde una persona que no tiene un desorden de integración sensorial. Escuchándote esta historia, pues la primera pregunta que me surge y tal es, entiendo que parece haber ahí un reto muy grande desde afuera. O sea, ustedes la tienen clara en la familia, saben qué es lo que hay Todos la que tenemos hacer, clara en familia. sí, uno sabe manejarlo, pero y eso lo uno con algo que decías al principio, y el reto entonces es cómo explicar al resto del mundo cuáles son las señales o qué es lo que hay que
y qué es lo que hay hacer. que hacer ahí para atender las necesidades de estos niños, para ayudarlos en sus desafíos. Y eso lo relaciono con una pregunta que tenía acá para hacerte y es, como cuando yo creo este podcast estoy pensando en las familias neurodiversas, ¿cierto? En las Julietas y sus familias. Eh, pero creo y estoy convencida que también es importante que nos escuchen las mamás y los papás de los niños neurotípicos, digamos, no tienen ninguna condición especial. De acuerdo. Y ahora que escuchaba tu relato en la ruta de cómo los niños, lo que le decían a Julieta, me surge esta pregunta y quisiera que me contaras, ¿qué le dirías tú a un papá o una mamá que de pronto nos está escuchando ahora y dice, bueno, pero yo por qué me intereso en esta conversación si mi niño, pues es un niño neurotípico, no tiene ninguna como condición Ninguna. especial? ¿Por qué debería yo estar escuchando este programa y esta conversación? ¿Qué le diríamos a ese papá? ¿Y yo para qué escucho esto? Bueno, Claudia, no solo fue la ruta, o sea, curiosamente, esa compañerita con la que Juli queda, que venía desde que eran chiquitinas, es, Juli, pues claro, como era la compañerita que más conocía, pues ella estaba, sí, o sea, se sentía más apegada a ella que a los demás. Juli tiene su problema de integración sensorial. Entonces, otra de las características que no lo tienen todos, o sea, no sé, hay una mezcolanza, o sea, o pueden haber diferentes características, o sea, cada niño es distinto, y Único. eso creo que es muy importante decirlo. Una es que Juli necesita estímulos fuertes, entonces ella abraza fuerte, ella agarra fuerte, ella a veces empuja a la gente, jugando la empuja, pero la empuja fuerte, porque esa es la manera en la que ella, de acuerdo, o sea, su estímulo es la fuerza. Hay otros niños en que, por ejemplo, en términos musculares son, o sea, no sé, son como más débiles, no sé, pero Juli no, Juli le gusta la fuerza, Juli lo abraza a uno fuerte, Juli lo agarra uno fuerte, la mano él se las agarra uno fuertísimo. Nosotros tenemos un juego hemos creado como unas señas, tenemos como unos movimientos. Entonces, por ejemplo, 2 apretones así, este quiero, 3 apretones, este adoro, 4 apretones, este amo. No sé, coger un dedito es que tengo hambre, o 2 deditos es que tengo miedo. O sea, sí, o sea, yo he creado como actividades en las que, no sé, para poder entender un poco. Entonces, Juli le encanta la fuerza. Entonces, Juli no mide su fuerza. Y además, a veces suele pasar que los niños con este desorden suelen ser impulsivos. Entonces, Juli es impulsivo. O sea, si, por eso decía, si Juli puede tirarse, no le da miedo tirarse un rodadero altísimo. O sea, lo que a mí me da miedo a ella, no. O sea, ella se tira y no le pasa nada y dice, estoy bien. ¿De acuerdo? Entonces, y nos empezamos a enterar que Juli quería ser amiga de esta niña y sus papás le empezaron a prohibir juntarse con Juli. Porque Juli tenía pues sus comportamientos impulsivos, porque pues apretaba la mano con más fuerza, porque abrazaba fuerte. Incluso invitan a todo el salón a una fiesta, a la fiesta de cumpleaños, y a la única que no invitan es a Julieta. Y en una reunión de papás, que ya era presencial, Julieta se acerca, les pide disculpas, porque ella a veces aprieta fuerte. Ella les explica, es que yo tengo esto, porque Julia es consciente de que tiene un desorden de integración sensorial. Les explica y les dicen, pero no es, o sea, yo les pido que me inviten a la fiesta. Aún así no le invitan. A mí se me partió el alma. Se me partió el alma, el corazón, todo. Esa experiencia me hace entender que sí es necesario contarle a las personas que no todos los niños ven el mundo de igual forma. Porque
El problema es que eso, o sea, como son tan chiquitines, eso sí puede causarles, o sea, puede causarles una herida muy grande en su corazoncito. Juli, efectivamente, creo que salió muy mal de toda la experiencia que vivió el año pasado, a mitad de año. En el colegio, que además a ella le gustaba, salió mal porque se sintió rechazada no solo por su amiga, o sea, o por la niña, sino también por los papás de la niña que nunca entendieron a Julieta. Pero también salió, o sea, le afectó mucho todas las decisiones que va a tomar el colegio sin antes haber escuchado a papá, mamá y a los expertos externos, a las terapeutas, de acuerdo a los doctores. Y ella me decía, tomando las clases virtuales, porque además cuando te dicen, no, tienes que volver a mandar a tu hija virtual, entonces tú tienes que también arreglar tus horarios. Y tienes que entonces arreglarte aquí para tú dar clase, pero también estar con Julieta. O sea, sí, es una cosa gigante, o sea, una decisión, Ejercicio logístico. claro, pero una decisión individual que el colegio pensó que era lo mejor, termina cambiándole a uno todo. Y Juli me decía, es que yo sé que estoy aquí tomando estas clases por mi culpa. Porque yo soy mala, porque yo soy fea, porque estoy loca. Cuando uno escucha eso de una niña de 6 años, pues es que algo no anda bien, o sea, algo sí, o sea, todas las decisiones, la forma en la que se comportaron los papás de esa niña, la manera en la cual se comportó el colegio, termina afectando a una niña de 6 años, que puede saber, que puede entender que ella puede decir, sí, tengo un trastorno de integración sensorial, pero ella lo dice, pero no lo entiende de todas, o sea, no lo entiende en su totalidad. Y es como mamá, es muy duro cuando tu hija te dice eso, cuando tú sabes que no tiene, que ni está loca, ni es mala, sino que tiene un desorden de integración sensorial que el mundo exterior no entendió o no entiende. Necesita unos apoyos que no encontró. Que necesita más unos apoyos que son distintos. Finalmente yo accedimos a hacerle el análisis, nos habían pedido hacer con psiquiatría. La psiquiatra nos dice, no se preocupen, Juli no tiene nada, sí tuvo una situación de ansiedad, pero la situación de ansiedad es producto de todo lo que le estaba pasando en el colegio y que el colegio no manejó a tiempo porque nunca les avisó a ustedes, para que ustedes les hubieran explicado a las terapeutas externas, ¿de acuerdo? Sí sufrió una situación de ansiedad. Y eso le quedó a Julieta ahí. Llega mi fin de año, calendario, porque Juli estudiaba en un colegio calendario B, y Juli empieza a ir al colegio, le dan la posibilidad de que vaya tiempo parcial para que logre adaptarse al colegio nuevamente, después de haberla sacado un mes, fueron muchas discusiones. Finalmente yo tomo la decisión y digo, hay que sacar a Juli y hay que buscarle un colegio distinto. Y ahí sí, obviamente, con lista en mano, bueno, terapeuta ocupacional, El ejercicio anterior que nos habías el dicho que no habíamos hecho. hicieron de qué es lo que Julieta necesita. El que no habíamos hecho, Claudia, porque no sabíamos. Porque esto es algo nuevo. Entonces, terapeutas, neuropediatra, con la psiquiatra también, la psicóloga, una reunión. ¿Cuál es el colegio? ¿Cuáles son las necesidades de Julieta? ¿Cuál es el colegio? ¿O qué necesitamos de un colegio para Julieta? Esto. Que el colegio sea más pequeñito, que solo sean 2 o 3 profes, no más, que no lo roten, que tenga su salón fijo. Pero se sabe, Y además, te escucho y digo, ok, pero no es, o sea, no es un acelerador de partículas que necesitamos, es decir, son cosas que se pueden adaptar, que claro, se pueden hacer,
que el entorno de educación, que el entorno de las otras familias, yo qué sé, que cada lugar a donde está Julieta son cosas que se pueden hacer, que se pueden adaptar, digamos, no es Claro, tecnología pues muy avanzada la que necesitamos para los apoyos que necesitan estos niños. el colegio grande lo hubiera podido hacer, Mm. pero no había la disposición suficiente para hacerlo. Voy a aprovechar esa afirmación que acabas de hacer para... Pues digo yo, creo yo, Desde tu desde mi perspectiva. intuición mamá, pero Ujú. también como profesión, o sea, como, no sé, yo le doy clases a niños porque finalmente son niños que llegan a la universidad de 15 años y también traen sus situaciones normales. Yo creo que no hubo disposición. Sentí yo que no hubo disposición. Entonces decía que iba a usar esa frase y le voy a poner nombre y yo voy a decir que no hubo voluntad política y entonces voy a aprovechar este momento para No hacerte una hubo pregunta voluntad. que tengo acá para ti, que quería en este momento que te pusieras las gafas de la politóloga, ¿cierto? O sea, digamos que tienes las gafas de la mamá, pongámosles encima las gafas de la ciencia política. ¿Tú cómo ves desde esa perspectiva eh, esta evolución del concepto de la neurodiversidad como concepto, como movimiento, eh, desde la perspectiva de una mamá que además estudia eh, la ciencia política? Porque ya vemos que no es algo solo que se queda en tu familia, No. que tiene que ver Es, con todo, abarca un número importante de gente, o sea, abarca el colegio, abarca todo. todo. ¿Cómo lo ves? ¿Eres optimista? ¿Eres escéptica? Con esas gafas, ¿cómo lo ves? Una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando se inicia como todo este proceso de tratar de comunicarnos con el otro colegio, el colegio grande, voy a decir el colegio grande, finalmente sí es un colegio grande, yo nunca sentí la disposición, no de todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque incluso nos reunimos con la vicerrectora, o sea, esto llega a esta vicerrectoría, la señora es muy receptiva, pero creo que una cosa es ser receptivo y otra cosa es entender la situación y tratar de adaptarse a esta nueva realidad que no solo vive mi familia o De no solo acuerdo. está viviendo Julieta y su entorno, es que esto es un número importante de niños. En una de esas reuniones yo les digo, es que no, ustedes están equivocados, porque es que no solo Julieta, son un número importante de niños que están sufriendo de un número importante de situaciones que los colegios de hoy, con esa visión tradicional, no entienden. Y lo que hizo el colegio fue que ustedes encasillaron a mi hija como la niña problema. Esto es real. Y mi hija no es una niña problema, mi hija tiene un problema de desorden de integración sensorial. Hemos hecho todo. Es hora que el colegio trate de adaptarse. Y si no logran adaptarse, pues quiere decir que es necesario partir. Entonces, yo voy a decir que yo no sé si no ser optimista o si, porque hay colegios que sí están haciéndolo y están tratando de adaptarse y romper ese molde de lo tradicional para poder entender a estos niños, entender este conjunto de niños que tienen un número importante de situaciones, que ven el mundo distinto y que necesitan de muchas personas o de una infraestructura distinta, no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé. Esa experiencia que tuvimos en ese colegio grande me dejó muy triste, me dejó más que optimista, muy pesimista sobre la situación. En Colombia no existe un movimiento que abandere esto y que ponga, que sea un tema prioritario en la agenda de gobierno o en la agenda legislativa. Lo que salen son
Esfuerzos individuales. Los esfuerzos individuales son importantes. En política pública son importantes. Los esfuerzos individuales son importantes, pero hay que llegar a los que toman decisiones. Entonces yo sí creo que el movimiento aún no está, el nombre sí está, o sea, el concepto existe, está ahí, pero no se le ha dado, o sea, sigue siendo un problema, pero no un problema público que amerite la atención de las autoridades. Es un problema que está ahí. Y la gente además piensa, y esto a mí también me preocupa, es un problema que le pasa a pocos. Eso es poquito. Eso es... Ay, niños como Julieta en el colegio nos decían, eso no. Además también les voy a aumentar, nos decían así, además sin ánimos de ofenderlos, ¿no? Eso también es porque es que Julieta es así porque ustedes son separados. Y yo decía como bendito Cristo, yo decía, muérdanse la lengua, por favor. Y mejor dicho. Entonces yo decía, guau, o sea, la gente quiere decir que todo eso me lleva a pensar que el concepto existe. Y yo puedo tener un grupo de profesionales en los colegios que conocen el término, pero no son especialistas en el término. Entonces asumen que el niño es un niño problema. ¿Por qué? Porque no es un problema, el problema existe, pero no es un problema público. Es decir, no ha llegado a convertirse en un problema público que amerita entonces la atención de los que toman las decisiones. Con una, y ahí sí me agravante mi preocupación, que es lo que siempre me pregunto. Gracias a Dios, Claudia, nosotros tenemos las condiciones para ayudar a nuestros hijos. Papá, mamá trabajan, la familia está dispuesta, tu entorno, el entorno de nosotros está dispuesto a ayudar a nuestros niños. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso al sistema de salud de calidad? Que no tiene acceso a contratar, a ir corriendo a un neuropediatra, a un psiquiatra, a un psicólogo, a hacer terapias ocupacionales recurrentes. ¿Qué pasa entonces con ese sector que desconocemos? Que ese gente ni siquiera están en las estadísticas, no existen porque no son estadísticas, pero existen porque sé que hay personas que tienen hijos con las mismas condiciones de estos niños neurodiversos, pero no saben que tienen niños neurodiversos. Y el sistema educativo los encasilla como niños problema. Cuando no son niños problema, son niños que ven el mundo de manera distinta. Son oportunidades perdidas porque lo vemos como del lado negativo, pero no vemos el otro lado que es todas las cosas positivas. No. ¿Quién ayuda a esos niños? ¿Quién ayuda a esas familias? Y además, una de las cosas que a mí más me preocupa es que este tema de estas cuestiones neurodiversas a veces terminan, o sea, cuando no son tratadas de manera adecuada, terminan teniendo un impacto negativo en la salud mental de los niños. Claro. Les golpea durísimo. A Juli, si yo no la saco de ahí, si no rescato a Julieta y la saco de ahí, Juli no solo iba a tener un problema de ansiedad, que nos ha tocado tratarlo desde hace, ya vamos a cumplir 5 meses tratando de la ansiedad que a Juli le produjo el desconocimiento o la falta de querer conocer la situación por la que estaba atravesando Julieta, de un colegio más que es un colegio respetable, pero es un colegio tradicional, de una mentalidad que todavía no entiende que pues, existen niños neurodiversos y que por ser neurodiverso, por ver el mundo diferente, no son niños malos, no son niños problemas, sino todo lo contrario. Hay que ayudarlos a sacar su potencial. Claro, ese es el punto. Les afecta. Entonces, ¿cuántos niños no habrán sido diagnosticados que terminan más adelante llegando a la adolescencia, entrando a la adolescencia, con problemas de salud mental hasta llegar al suicidio? Y los datos están ahí, ha aumentado el número de niños, de adolescentes que terminan suicidándose porque se sienten incomprendidos, pero es porque seguramente pueden entrar en algún tema de neurodiversidad, pero el sistema no está ahí para eso, o sea, el sistema no está adaptado para eso. Esas son mis preocupaciones. Yo puedo darle a Juli toda la ayuda,
Y yo me invento cosas, yo le canto cuentos, le canto canciones, nos inventamos cuentos, nos disfrazamos. Y además hemos desarrollado, cuando ella tiene sus situaciones en las que se descontrola, porque el desorden de integración sensorial, claro, como son tan sensibles a ciertos estímulos, a veces Juli se desordena. Y nosotros hemos inventado rutinas para que Juli vuelva a estar otra vez, vuelva, como yo le digo, vuelva a ser Julieta en su estado de tranquilidad. Tranquila, esa es la palabra. Tranquilidad, Tranquila. que es la disposición que necesita para crecer, para aprender, para Para confiar, aprender, para ser feliz. para ser feliz. Mi meta en la vida es que Juli sea feliz. Claro. Yo le decía una vez al neuropediatra, a mí no me interesa que mi hija sea superdotada. Si es superdotada, genial. Si no, bueno, va. No somos superdotados y nos ha ido bien. A mí lo que me interesa es que Juli sea feliz. Y el día en que yo no esté, por X o Y motivo, porque no somos eternos, que Julieta esté bien. Que lo logre hacer solita. Que yo no tenga que estar preocupándome porque no, ¿será que Julieta le fue muy bien en el colegio? Que es un poco la situación por la que a veces estamos atravesando, nos toca pasar como papás. Finalmente a Juli yo la saco del colegio, yo tomo la decisión. Una decisión además muy difícil, muy discutida, pero convencida que sí era lo que debía hacer. Y la metemos a un colegio más pequeñito, en los que están además dispuestos a escucharnos, y en los que Julieta sí ha tenido sus momentos difíciles, porque esto no es que, ya todo está solucionado. La magia, no. Juli va a seguir teniendo episodios en los que no le va a ir bien un día, pero las herramientas están ahí para que ella aprenda a tener días mejores. Y a demostrar, siempre yo le digo, Juli, tú puedes, has tenido días maravillosos, has tenido meses maravillosos. Sí se puede. Y meterle en su cabecita que sí se puede. Y siempre le digo, sí se puede. Desde chiquita le digo, sí se puede. Todo lo que uno quiere en la vida se puede, Juli. Es solo tratar de que ella también se entienda, porque ella a veces sufre, o sea, con todo lo que pasó en el colegio grande, le dejó una marca muy dura en su corazoncito. Pero también entiende un poco el contexto familiar de que sus papás no estén juntos, ¿de acuerdo? Eso también la marcó. Entonces yo siempre, no, y es que no, y con esto no quiero minimizar que Julieta tiene un desorden de integración sensorial, porque a veces la gente me escucha a uno y dice, está justificando y minimizando el problema de su hija. No lo minimizo, pero trato de ser positivo, porque hay que ser positivo. O sea, cuando Juli se acuesta, yo le cuento cuentos, estamos leyendo ahorita Harry Potter, desde bebé le cuento cuentos, le canto. O sea, tenemos una rutina bien armada. Y cuando yo la veo dormir, mi mente dice, hay que hacer todo lo que sea posible por esa cosita. Yo me derrito por Julieta. O sea, a veces me toca regañarla, soy la mamá, pero me derrito constantemente, me derrito. O sea, ella es una persona amorosa, es una persona pila, es una persona bromista, es una persona alegre, es una persona sociable, es una persona, hace además cosas, le gusta mucho las artes plásticas, la pintura, le encanta disfrazarse. Entonces, hay una pregunta que es lo que más me gusta de Julieta, que es Julieta. Ella, me gusta todo en ella, 100%. Incluso su desorden de integración sensorial, que la hace diferente y la hace maravillosa. La hace distinta, es un reto. Todos los días Julieta es un reto. Todos los días es un reto. Todos los días se aprende con ella. Todos los días. Ama a los animales, le encanta la naturaleza. Ella dice que cuando grande me dice siempre, porque además le encantan los dinosaurios desde que era chiquita. Y me dice que ella cuando grande va a ser doctora para crear dinosaurios.
Me dice, yo voy a estudiar genética, mamá, porque yo quiero crear dinosaurios. Pero entonces un día se levanta y me dice, no, sabes que ya no quiero crear dinosaurios. Quiero ser veterinaria y quiero tener, me dice así, me encantaría irme a vivir a Sudáfrica y tener una reserva para leones y cuidar a todos los leones del mundo. Y otro día se levanta y me dice, no, ¿sabes qué, mami? Ya no quiero ser cuidadora de leones, ya no quiero ser veterinaria, quiero ser otra cosa, quiero cuidar ballenas. Bueno, entonces ve y cuida ballenas, o sea, es pila, o sea, ¿qué me gusta? Que Julieta es Julieta, o sea, ella, me gusta todo en ella, hasta los días difíciles con Julieta son maravillosos, porque esos días difíciles, y esto yo quiero dejárselo como a todos los papitos, los días más difíciles con nuestros hijos neurodiversos son los que nos unen más a ellos. Ay, Margarita, me Y encanta. nos hacen entender que son maravillosos. Yo no puedo decir nada malo de Julieta. No puedo, la amo. O sea, aquí a veces yo digo, los vecinos dirán, ya están otra vez peleando en el 4404. Claro, porque a veces gritamos, peleamos, bella, pero esos días difíciles son los días que más nos unen a nuestros hijos. Esos, porque nos hacen reflexionar en qué debemos mejorar como papás. Todos los días para mí es una reflexión. Todos los días me acuesto diciendo, bueno, ¿qué tengo que mejorar para que Julieta esté bien? Listo, esto. Me hago una lista mental. Al día siguiente en la mañana, yo me levanto primero, le preparo el desayuno, le preparo la lonchera. Tenemos además un momento que le llamamos apapachar. Y es como media hora antes de que se vaya a bañar. Y es el momento del apapacho. Y en esa hora de 5 a 6 que yo me levanto, me digo, ¿qué tengo que hacer por Juli para que esté mejor? Y para que logre para que en este día logre sacar todo su potencial. Tengo que hacer esto. Tengo que ser una mamá amorosa, pero también a veces tengo que ser una mamá estricta, pero sobre todo entenderlos. Los momentos difíciles son los que nos unen más a nuestros chiquitines. Yo estoy segura de eso. Margarita, muchas gracias. Me quedo con ese mensaje que me parece poderosísimo. No, ánimo, esto no es el fin del mundo. Además que uno piensa, qué oso, no, voy a gritar. A Juli nos toca anticiparla. Cuando era pequeñita, para ir terminando, íbamos a las piñatas y Juli no le gustaban las cosas de niña. Podemos hacer un episodio sobre las piñatas. Uf, por favor. Y no le gustaban las cosas de niña. Y la sorpresa es, claro, pues ella es niña, Julieta, ni modo. En el carro la anticipábamos con papá. Juli, si te dan una sorpresa de niña, no puedes hacer nada, mi amor. Después te compramos a lo que tú quieras. Vamos y te compramos de Rayo McQueen, porque amaba a Rayo McQueen con su alma. Tenía el cuarto, babuchas, pijama de Rayo McQueen. Todos los Rayo McQueen, grandes, pequeñitos, en almohadas, no, era impresionante. Y claro, sabíamos que el momento de la entrega iba a ser un desafío. Y yo decía como, ay, ya qué oso, y va a gritar y se va a tirar al piso. Pero hemos aprendido a que no tenemos por qué tener pena. Hay que aprender a manejar esa situación. Y tratar además, no que el mundo acepte, pero sí comprenda que nuestros hijitos son neurodiversos, nuestros chiquitines son neurodiversos, que ven el mundo diferente. Ahora, ya a Juli no le gustan también, ahora le gustan más las cosas de niña. Ya no arma escándalos cuando le invitan a las piñatas. Ya, es decir, a medida que pasa el tiempo, ellos también aprenden a autorregularse. Pero al principio era súper difícil. Y nos tocaba tenerle una sorpresa de niño comprada por papá y mamá. Así son nuestras anticipaciones. Que Yo no me estoy gusta el con Julieta, chocolate. creo que las sorpresas no deberían ser de niño. Ah, Pero ese es sí, otro tema.
En los cumpleaños de Julieta, no, son lo mismos para todos. Que si es un juego es el juego para niños, niñas, ni son rosas, no. Eso lo aprendimos con Juli, por ejemplo. Muy bien. Eso Ya lo aprendimos con Julieta. creo que ya Julieta es una activista. Mira todos los Sí, cambios. no, ella hay que, o sea, por lo menos que, y ella además entiende y ella sabe que tiene su desorden de integración sensorial y ella lo dice abiertamente, es que hoy voy a mis terapias. Y los amiguitos del conjunto dicen, ¿terapias de qué? Ah, es que yo tengo un desorden de integración sensorial. O lo dice de manera distinta, es que yo veo el mundo diferente a ustedes, Qué linda. pero lo va entendiendo. Y eso también es importante para que ella logre entender que no es distinta, que no es diferente, que no es menos que los demás. Que es distinta, ve el mundo diferente. Y ya, eso es. No, no hay que sentirse desanimados. En los momentos más difíciles es cuando nos unimos más a nuestros chiquitines. Me quedo con ese mensaje Hay definitivamente. que darlo todo por ellos. Pero Muchas también hay que pensar en los que Sí, no pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos como papás. muy bien. Me Eso es quedo con verdad. ese mensaje de, de la, en la dificultad es que emerge esa unión y con el otro y es no olvidemos a los que la tienen un poquito más difícil y no están teniendo los apoyos que necesitan. Tenemos dos mensajes poderosísimos de esta conversación y por eso te agradezco muchísimo No, no, Claudia. el tiempo. No, Un abrazo no, grande para igualmente. ti. Bueno, yo se lo doy. Vale, muchas gracias. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.